y vamos a decir que el plexo cervical se está ubicado en el espacio entre el escaleno medio por delante y los músculos prevertebrales por detrás, y que el plexo cervical se forma de las ramas anteriores de los nervios espinales procedentes de C1 cervical, o sea, el segmento medular, de C1, C2, C3 y C4, más una rama que da el hipogloso, más una rama que da el accesorio, más una rama, varias ramas que dan los troncos simpáticos. O sea, cuando hablamos del plexo cervical, no podemos decir que solo se forma de las ramas anteriores de C1, C2, C3, C4, sino que participa el nervio hipogloso, el nervio accesorio y el tronco simpático. ¿Te enteraste? Ese plexo da 3 asas, y de esas asas salen nervios motores, sensitivos y mixtos. Los nervios motores que salen del plexo cervical son 5. Primero, el nervio para los músculos escalenos. Punto. Segundo, el nervio para los músculos escalenos. Tercero, el nervio para el músculo elevador de la escápula. Tercero, el asa cervical. El asa cervical inerva todos los músculos infraioides, menos el tiroioide. Y por último, el nervio para el músculo esternocleidomastoide y el trapecio. Punto. Da ramos sensitivos. Y los ramos sensitivos tienen una característica, es que todos salen o emergen a través del borde posterior del músculo esternocleidomastoide. Y esos nervios, que aquí lo vamos a ver, ese es el esternocleidomastoide, ese músculo. Y mírenlo, todos salen por el borde posterior del esternocleidomastoide. ¿Y cuáles son esos? Mira, ese nervio que va aquí, hasta la región occipital, ese nervio se llama el occipital menor. Mira lo que con esta mierda que yo lo voy a examinar. Ese es el occipital menor. Ese nervio va a inervar, valga la redundancia, la piel del cuero cabelludo. ¿Te enteraste de eso? Luego tenemos el nervio auricular mayor, ese es el nervio auricular mayor. Va a inervar el pabellón auricular. Este que viene aquí es el nervio transverso, ese va a inervar toda la piel de la región anterior del cuello. Y este que viene aquí son los supraclaviculares, que van a inervar la piel de la región lateral del cuello, pero al mismo tiempo la piel del hombro y las glándulas mamarias correspondiendo, o sea, los supraclaviculares derechos, la mama derecha, la piel del cuello, lateral del cuello y la piel del hombro. Esos son los nervios sensitivos. Y el único nervio motor mixto es el nervio frénico, que lo iba a ver ahí en ese cadáver. Lo vamos a ver ahorita. El frénico
es un nervio mixto que nace del plexo cervical. Es motor, es sensitivo y es simpático. Como nervio motor va a inervar el músculo diafragma. Como nervio sensitivo inerva la pleura, el pericardio y el peritoneo que cubre la superficie inferior del diafragma. Y como nervio simpático, a través de los ligamentos triangulares del hígado y a través del ligamento falciforme del hígado, llega al hígado para dar la inervación simpática del órgano. Estamos. 3 consideraciones clínicas. El dolor diferido. Un dolor diferido es un dolor que ocurre lejos del órgano o de la zona que está siendo afectada. Por ejemplo, el dolor de la apendicitis comienza primero en la boca del estómago y luego en la fosa ilíaca derecha. Ese dolor que se va a la boca del estómago, que es el epigastrio, es un dolor diferido porque va a un sitio por retroalimentación que no tiene que ver nada con la fosa ilíaca derecha. Dolor diferido. Entonces, en el infarto cardíaco, a veces el dolor es diferido. No siempre hay dolor en el pecho. El paciente con infarto puede tener dolor abdominal, puede tener dolor de la mandíbula, puede tener dolor en el cuello o dolor en los hombros, porque esa información sensitiva se va por los nervios sensitivos, por un mecanismo de retroalimentación negativa, y entonces se va hacia los hombros, hacia el cuello, hacia la mandíbula y hacia el abdomen, porque inerva el frénico, el peritoneo. Entonces, cuando una persona tenga dolor de mandíbula, de cuello, de hombro o dolor abdominal sin una causa aparente, hay que pensar que puede estar infartado. Eso con relación al frénico. Segundo, la lesión del frénico por un trauma importante se considera que va a producir una parálisis de la mitad del diafragma. Si es el frénico derecho que está lesionado, entonces va a haber una parálisis del hemidiafragma derecho. Si es del izquierdo, hemiparálisis del hemidiafragma izquierdo. Otra cosa, hay una cosa que se llama la cefalea de Arnold. La cefalea de Arnold es una cefalea efímera porque es rápida, fugaz, es rápida, pero es incapacitante y afecta la nuca, la mitad lateral de la nuca. Y esa cefalea ocurre por una irritación de ese nervio que viene ahí. Es el nervio occipital, el occipital mayor. No tiene que ver con el plexo cervical, pero él tiene conexión con el occipital menor y él va a irritar al nervio occipital menor y se produce una cefalea en el cuello que dura minutos, pero que es incapacitante. Entonces, cuando hablamos de cefalea de Arnold, tenemos que pensar en el nervio occipital menor y el occipital mayor. Nítido. ¿Alguna pregunta? Entonces, aquí vimos los nervios: occipital menor, occipital mayor, occipital menor, auricular mayor, transverso del cuello y los supraclaviculares. Y con eso yo te voy a examinar. Listo. Entonces, nos falta ver
el nervio frénico, que después que se desocupa un cadáver. Eso es con relación al plexo cervical. Entonces, enumerando las correlaciones clínicas que usted dijo, las tres. Aprendí a hacer esa vaina, las correlaciones clínicas. Yo la pregunto. Yo la pregunto. Plexo braquial. El plexo braquial está ubicado en el espacio interescaleno, es decir, entre el escaleno anterior y el músculo escaleno medio, acompañado de la arteria subclavia. El plexo braquial se forma de las ramas anteriores de los nervios espinales procedentes de C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Y qué va a suceder? Que la rama anterior de C5 se une a la rama anterior de C6 y forman el tronco superior. Vamos a ver, tronco superior. La rama anterior de C7 por sí sola forma el tronco medio, eso en el cuello, y la rama anterior de C8 se une a T1 y forman el tronco inferior. En la axila, el plexo braquial en la axila da ramas anteriores y ramas posteriores. Todas las ramas posteriores se unen y forman el tronco posterior. ¿Posterior a qué? A la arteria axilar. Por eso se llama tronco posterior. Tronco posterior a la arteria axilar. Entonces, la rama anterior del tronco medio se une a la rama anterior del tronco, la rama anterior del tronco superior se une a la rama anterior del tronco medio y forman el tronco anterolateral con relación a la arteria axilar, anterolateral. Y la rama anterior del tronco inferior por sí sola forma el tronco anteromedial a la arteria axilar. Estamos. Ahora, el plexo braquial da ramos cortos y ramos largos. Los ramos cortos, lo que van destinados al hombro. Los ramos largos, lo que van destinados al miembro superior. Los ramos cortos se quedan aquí. Los ramos largos descienden al miembro superior. Dentro de los ramos cortos hay 7. Número 1, el nervio del músculo subclavio. Obviamente, para el músculo subclavio, ¿verdad? Está el nervio supraescapular. Y el supraescapular inerva los músculos supraespinoso, infraespinoso de la articulación del hombro. Supraespinoso, infraespinoso de la articulación del hombro. Están los nervios subescapulares. Y los nervios subescapulares para el músculo subescapular, el redondo mayor y el dorsal ancho. Oye esto, para esos 3 músculos. Pero la rama que va para el dorsal ancho tiene un nombre específico. Se llama nervio tóraco-dorsal. Ese subescapular que va para el dorsal ancho lleva un nombre específico. El nervio tóraco-dorsal. ¿Nítido? Entonces, además de los subescapulares, está el nervio dorsal de la escápula. Y el nervio dorsal de la escápula para el músculo elevador de la escápula y los músculos romboides. Para el elevador de la escápula y los músculos romboides. Luego tenemos el nervio axilar. Es un ramo corto que va a inervar el deltoides
y el músculo redondo menor, deltoides y músculo redondo menor. Luego tenemos los nervios pectorales, pectoral lateral y pectoral medial para el pectoral mayor y pectoral menor. Y por último tenemos el nervio torácico largo para el serrato anterior. Torácico largo para el serrato anterior. Entonces, el plexo braquial da ramos largos. Y dentro de los ramos largos tenemos el nervio musculocutáneo. Y el nervio musculocutáneo que nace del tronco anterolateral es un nervio mixto, es sensitivo y es motor. Y ese nervio en el brazo está ubicado entre el músculo bíceps y el músculo braquial. Y antes de él llegar ahí, él perfora el músculo coracobraquial. Por eso le llaman nervio perforado. Y el músculo perforado. Y él permanece ahí en el brazo. Y él va a dar la inervación sensitiva para la piel de la mitad lateral del antebrazo. La lesión del nervio musculocutáneo produce flexión débil del codo, flexión débil del codo, y generalmente ocurre por una luxación del hombro o por cirugía del hombro. ¿Te enteraste? La lesión del músculo cutáneo produce una flexión débil del codo. Y generalmente se lesiona después de una luxación de hombro o una cirugía de hombro. La lesión, para no seguir avanzando, del nervio axilar produce incapacidad de la abducción del brazo. Eso. Porque mira, pon la mano ahí, cuando tú haces esto, el nervio, el deltoide está contraído. Entonces, ese movimiento es la abducción del brazo. Y una lesión del nervio axilar produce incapacidad de la abducción del brazo. Y generalmente ocurre por una lesión del nervio axilar en el espacio cuadrilátero, del hombro. Cuando una fractura corta el extremo ahí en el cuello quirúrgico, corta el nervio axilar. Y el paciente tú ves que se para el brazo, ay no puede. La lesión del nervio torácico largo produce escápula alada, porque quien fija la escápula a la pared posterior del brazo, del tronco, es el serrato anterior. Y como el torácico largo innerva el torácico anterior, cuando hay una lesión del torácico largo, hay una relajación de la escápula y la escápula se va para afuera y parece como un ala. Le llaman escápula alada. Y eso ocurre cuando hay cirugía por cáncer de mama. Cirugía por cáncer de mama. Si el cirujano no es muy diestro, produce lesiones en del torácico largo. Lo vamos a ver ahorita, el nervio. ¿Sí? Y otro nervio de los ramos cortos que generalmente se lesiona es el tóraco dorsal. El nervio tóraco dorsal, que es uno de los subescapulares que va a inervar el músculo dorsal ancho o latísimo dorsi. Entonces, cuando ocurre una lesión del nervio tóraco dorsal, ocurre pérdida de la abducción del brazo, de la pronación y de la extensión. Debilidad, vamos a llamar así, de la abducción, de la pronación y de la extensión del brazo.
porque el dorsal ancho de ese lado no puede moverse. Entonces, de los ramos cortos que son importantes, tenemos el axilar, el torácico largo y este muchacho, el tóraco dorsal, porque el músculo cutáneo es de los ramos largos. Otra cosa, la lesión del plexo braquial puede ser en el momento del nacimiento y cuando tú eres grande por caída de cierta altura o en un accidente automovilístico, cuando se choca de frente y el cinturón te jala y tu cabeza sigue viajando. Ocurre por una elongación del plexo braquial. Entonces, cuando ocurre por trauma, se llama parálisis de R, B largo, parálisis de R, o en el momento del nacimiento, cuando el niño asoma la cabeza, que el médico no deja que rote, o la comadrona, y usted quiere sacar al muchacho así, el hombro queda atascado en la sínfisis del pubis, y tú jalando la cabeza y el hombro agarrado lesiona el plexo braquial, y entonces el muchachito va a tener atrofia del miembro superior y va a andar con ella así, andan con la manito así, parálisis de R. Pero el plexo braquial también puede ser lesionado por un tumor de pulmón. Cuando el cáncer de pulmón invade la axila, se produce lo que se llama tumor de Pancoast. Pan, así, P-A-N, Coast, C-O-S-T, Coast, pulmón de Pancoast. Y el tumor de Pancoast se caracteriza porque hay atrofia de los músculos de la mano, sin trauma. De repente tú ves que el tipo tiene la mano así, atrófica, y no se ha caído, y no ha sufrido ningún accidente. Entonces hay que investigar que es posible que haya un tumor, una extensión del cáncer de pulmón hacia la axila y produce este tipo de atrofia de los músculos de la mano. ¿Te enteraste? Ahora, dentro de los ramos largos que tienen importancia, de los cuales yo no he hablado, está el nervio mediano. El nervio mediano es un nervio mixto. Nace del tronco anterolateral y anteromediano. Forma como una Y. En el brazo, ese nervio forma parte del paquete vasculo nervioso del brazo. En el codo, él ocupa el extremo medial de la fosa cubital. Extremo medial, es un pliegue del codo. Extremo medial de la fosa cubital. En el antebrazo, él está delante del músculo flexor profundo de los dedos. Flexor profundo de los dedos. En el carpo, él ocupa el túnel carpiano. Túnel carpiano. Y en la mano, él ocupa los 2/3 laterales de la palma de la mano. Inervación motora. Él inerva todos los músculos del compartimiento anterior del antebrazo, menos el flexor cubital y los haces internos del flexor profundo de los dedos. Nítido. En la mano, él inerva los 2 primeros músculos lumbricales. Los 2 primeros músculos lumbricales. E inerva también todos los músculos de la eminencia palmar, excepto la cabeza profunda del flexor corto del pulgar y el aductor del pulgar, menos esos. Con relación a la inervación sensitiva, él va a dar la inervación sensitiva
de los 2/3 laterales de la palma de la mano, la piel anterior de los 2/3 laterales de la palma de la mano, y da los primeros 7 nervios digitales palmares: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Consideraciones clínicas. La lesión del nervio mediano por encima del codo produce mano del predicador. Mano del predicador. Y la lesión del nervio mediano a nivel del carpo produce incapacidad del movimiento de oposición del pulgar. Incapacidad, ese movimiento, el movimiento de oposición del pulgar. Nervio cubital. El nervio cubital es un nervio mixto. Nace del tronco anteromediano. En el brazo, él está ubicado detrás del paquete básculo nervioso. En el codo, él está detrás del epicóndilo medial, es decir, detrás del epitrócleo. Es el nervio del corrientazo. En el antebrazo, él está ubicado detrás del músculo flexor cubital. En el carpo, él ocupa el canal de Guyon. Y en la palma, él ocupa el tercio medial de la palma de la mano. Inervación motora. En el antebrazo solo inerva el flexor profundo de los dedos, los haces internos del flexor profundo de los dedos y el flexor cubital. Pero en la mano, él inerva los 2 últimos lumbricales, todos los músculos de la eminencia hipotenar. Tercero, todos los músculos interóseos. Inerva también los haces profundos del flexor corto del pulgar y el aductor del pulgar. Es el que inerva mayor cantidad de músculos en la mano. Entonces, inervación sensitiva. El tercio medial de la piel anterior de la mano da los últimos 2 nervios digitales palmares, y en el dorso inerva la mitad medial del dorso de la mano y da los últimos 5 nervios digitales dorsales. Consideraciones clínicas. La lesión del cubital por encima del codo va a producir mano en garra. Y la lesión a nivel del carpo produce incapacidad del movimiento de abducción del quinto dedo. El paciente no puede hacer eso. Entonces dice, bueno, pues yo no puedo hacerlo y no tengo problema. No, entonces tú le agarras al paciente esos 3 dedos y dile, separa eso. El paciente lo separa. No puede hacer eso si hay una lesión a nivel del carpo. Nervio radial. El nervio radial es un nervio mixto. Nace del tronco posterior. En el brazo ocupa el canal radial del húmero. Canal radial del húmero. Va acompañado de la arteria braquial profunda. En el codo ocupa el extremo lateral de la fosa cubital. En el antebrazo está detrás del músculo braquirradial. En el carpo está por fuera del tendón del braquirradial. Y en la mano ocupa la mitad lateral del dorso de la mano. Inervación motora. Todos los músculos del compartimiento posterior del brazo, todos los músculos del compartimiento posterior del antebrazo, todos los músculos del compartimiento lateral del antebrazo están inervados por el radial. Inervación sensitiva. La piel de la mitad lateral del brazo.
la piel posterior del antebrazo, la mitad lateral del dorso de la mano y da los primeros 5 nervios digitales dorsales. Consideraciones clínicas. La lesión del radial produce mano péndula. La lesión del radial por encima del codo produce mano caída, mano péndula, mano péndula. Y la lesión del radial a nivel del carpo produce hemiparesia o pérdida de la sensibilidad de la mitad lateral del dorso de la mano. Repitiendo la parte clínica. La lesión del axilar produce incapacidad del movimiento de abducción del brazo. La lesión del torácico largo produce escápula alada. La lesión del tóraco dorsal produce debilidad de la abducción, de la pronación y de la extensión del brazo. Esos son 3 ramos cortos, ¿verdad? Y la lesión, dime niño, esos 3 Sí. son el axilar, el torácico largo, el tóraco dorsal. De los ramos largos, la lesión del músculo cutáneo produce debilidad de la flexión del codo. La lesión del radial produce mano péndula por encima del codo y pérdida de la sensibilidad de la mitad lateral del dorso de la mano. La lesión del cubital por encima del codo, mano en garra. Y a nivel del carpo, incapacidad del movimiento de abducción. Y la lesión del mediano por encima del codo produce mano del predicador. Y a nivel del carpo, incapacidad del movimiento de oposición del pulgar. La lesión traumática del plexo braquial produce parálisis de ER, mientras que la lesión no traumática se llama tumor de páncreas por un cáncer de pulmón y produce atrofia de la mano. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucha gente. Entonces, en la próxima clase, lo que vamos es a ver mañana. Ya aquí vimos los nervios sensitivos. Y entonces la otra parte del plexo cervical que vamos a ver es el nervio freno. Y ya nos conformamos con eso. Pero al mismo tiempo vamos a ver mañana las ramos largos del plexo braquial. Y vamos a ver dentro de los ramos cortos, vamos a ver el axilar, que tiene importancia clínica, el torácico largo, el tóraco dorsal. Vamos a ver esos 3 nervios. Y luego vamos a ver el músculo cutáneo, el mediano, el cubital y el radial. Hay 2 nervios más, pero son sensitivos, eso no tiene importancia, que son el antebrachiocutáneo medial y el brachiocutáneo medial, que los 2 nacen del tronco lateral. El brachiocutáneo medial para la piel medial del brazo y el antebrachiocutáneo medial para la mitad anterior, para la mitad medial de la piel anterior del antebrazo. Y son ramas del tronco anteromedial. ¿Alguna pregunta? Entonces mañana lo que vamos a ver los nervios. Y ahí mismo hablaremos del plexo lumbar. Okay. Vamos.